se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro muy feliz y muy contenta de traerles un nuevo video aquí al canal. But just wait a minute, if you're from another part of the world and probably you don't understand Spanish, don't worry, be happy because you can activate the subtitles for this video only for this special occasion. Because, yeah, believe it or not, I'm from Mexico and probably there are some people that do not understand the things or the facts that I'm going to say in this video. So, yeah, that's the sad part of the story, so, yeah. Oh my goodness. If you're watching this video from your cell phone, you can activate the subtitles in this part. Or if you're watching this video from your computer, you can activate the subtitles in this part. Oh, and don't forget to share this video because this will be interesting, cool, and so amazing. Básicamente me ha pasado de todo en estas últimas semanas. YouTube me había quitado este video que les estoy pasando por aquí y dije, oh, no puede ser, así que lo que decidí fue volver a hacer este video, pero justamente ya cuando lo estaba editando y ya casi cuando lo estaba terminando, YouTube decidió nada más bloquearme el video en algunas partes del mundo y yo dije, bueno, todos tenemos derecho a saber y a conocer más acerca del mundo que nos rodea. Ya conocen prácticamente de qué se trata mi contenido, así que pues dije, no puede ser. Bueno, vamos a dejar como la otra versión del video, pero lo que decidí hacer fue agregar unos cuantos datos e incluso traté de mejorar la calidad del sonido. Por eso vengo hoy aquí con ustedes a volverles a hablar respecto a los datos curiosos de Michael Jackson con Earth, Wind and Fire. Recordemos que esta agrupación ha sido una de las más importantes y de las que más ha destacado y pues aparte así es una de mis favoritas, así que pues es obvio que las iba a poner aquí en el canal, solamente que con algunos que otros cambios y también para pues corregir algunos que otros aspectos, ya que yo me sentía súper perdida cuando yo hice ese video. Pero ahora que ya estoy más centrada en el tema, que ya sé quiénes son, ya los conozco bien, ahora sí que pues vamos a darle pues. En primer lugar tenemos a Maurice White, que debemos saber que él es el fundador y fue el líder en vida de Earth, Wind and Fire como tal. Después tenemos a Philip Bailey, que actualmente es el que tomó el liderazgo de la agrupación. Así que sí, actualmente continúan, si bien ya no haciendo álbums nuevos, continúan presentándose en distintos lugares, en Las Vegas y así. Yo sigo esperando que vengan a México otra vez porque yo no fui cuando vinieron, así que pues sí, es muy triste. Después tenemos a Verdine White, que es el hermano de Maurice. Sí, es Maurice. Bueno, era. Y finalmente concluimos con Ralph Johnson, que también ha sido una de las personas fundamentales en pues toda esta agrupación y pues simplemente es una persona muy importante. Algunos productores de la disquera Epic Records querían que Maurice White, quien era el líder y el fundador de Earth, Wind and Fire, produjera el álbum Off the Wall de Michael. Cabe destacar que esta agrupación canta también géneros como funk, soul, disco, rhythm and blues, smooth soul, pop, rock and roll y psicodelia, y habían dado a conocer éxitos memorables como September, Boogie Wonderland, Shining Star y That's the Way of the World. Así que pues prácticamente producir Off the Wall para Maurice hubiese sido pan comido, hubiese sido lo más sencillo del mundo. Y a pesar de que pues Michael ya sabía cuáles eran los planes y que ya sabía que pues Maurice ya estaba casi en puerta para producir el álbum, a Michael le valió tres pepinos, no le importó y fue con su amigo de toda la vida, Quincy Jones, y le pidió que produjera el álbum y él pues claro aceptó, dijo no hay problema, claro que aceptó, y pues prácticamente este es el resultado. Lo cual yo creo que a pesar de que no lo produjo Maurice, yo creo que estuvo bastante bien con Quincy Jones como productor. Y ahora sí que mi duda existencial ya desde hace bastante tiempo es que si realmente Maurice hubiese sido el productor de Off the Wall, realmente... Oh, bueno, ahorita vienen los helados. ¿What? ¿Qué demonios? Justamente ahorita viene la camionetita de helados. Yo quiero uno, esperen. Olvídenlo, parece que la camioneta de helados ya se fue en cuanto yo bajé. Entonces pues ya no hay helado. Realmente no sé o no... Realmente tengo esa duda existencial y probablemente la tenga por siempre.
Y es que si por ejemplo Maurice hubiese sido hubiese sido el productor de Off the Wall, realmente eso hubiera influido en la imagen de el disco. No lo sé, si alguien tiene una idea o una hipótesis o lo que ustedes quieran, déjenmelo saber en los comentarios. Pues realmente si analizamos toda la situación y retrocedemos en el tiempo, la imagen o la fotografía, en este caso de Michael con el productor de Off the Wall, no sería esta, que esta sí es la original, sino realmente se vería más o menos así. Hubiese sido genial ver a dos genios de la música tan importantes y tan influyentes en una foto, hubiese sido realmente algo increíble. El grupo The Jacksons contrató a los trompetistas de Earth, Wind and Fire para la canción del álbum Destiny de 1978, precisamente para la canción de Shake Your Body Down to the Ground. Algo que siempre destaco cada vez que hablo de esta agrupación es que los shows de Earth, Wind and Fire eran increíbles, ya que añadían pirotecnia, efectos de luz y trucos de magia que dejaban impactados a todos literalmente, porque pues era algo realmente innovador y que nadie se esperaba. De hecho era pues muchas personas dicen que eso realmente fue increíble, que era mágico estar ahí. Hay personas que dicen que Michael llegó a presenciar muchos de, bueno, no muchos, sino algunos más bien de estos conciertos, y pues realmente se quedaba impresionado al ver que los fans realmente pues mostraban toda esa euforia, toda esa emoción al ver todo esto que realmente implementaron. Yo creo igual que fue increíble. Y Michael tomó esto como inspiración para poner todos los efectos de luz y bueno, todo esto prácticamente en sus shows ya pues mucho más adelante. Entre 1987 y 1990, Maurice White comenzó a mostrar signos de la enfermedad de Parkinson. Esto realmente, bueno, ya lo tomo yo como opinión personal. Una de las cosas que yo admiro más de Maurice es su fortaleza, porque esto, y yo lo he leído en muchísimas fuentes de información, esto realmente va deprimiendo a la persona cada vez más si no tiene el apoyo de su familia y o amigos. Que se haya enfocado y que haya querido trabajar más a pesar de que tenía todo esto es realmente increíble, y yo personalmente lo admiro muchísimo por eso. Y pues bueno, se terminó retirando en 1994 porque realmente ya no podía. El Parkinson como tal hace que las personas pierdan el equilibrio, ya no pueden caminar igual. De hecho necesitan ayuda de una silla de ruedas porque en cualquier momento pueden caerse. Ya eso ya no es algo que la misma persona quiera, sino esto ya es a nivel cerebral. Entonces pues desgraciadamente pues así. Sin embargo, recibió mensajes de aliento y de apoyo de muchísimas personas, de muchísimos artistas, y Michael no fue la excepción, el cual dice lo siguiente: querido Maurice, rezo para que el amor de tu familia y amigos te consuele y fortalezca. Mis oraciones y mis mejores deseos están con ustedes durante este periodo difícil. Con amor, Michael Jackson. Y por otra parte, su staff o la gente que trabajaba con Michael también escribió un mensaje parecido, el cual decía así: Maurice, todos aquí en MJJ Productions les deseamos lo mejor y enviamos nuestras oraciones. Atentamente, MJJ Productions, Michael Jackson's Management. El martes 7 de julio de 2009, en el Staples Center de Los Ángeles fue donde se llevó a cabo el funeral de Michael Jackson, del cual vio muchísima gente, lo transmitieron por televisión. De hecho, yo recuerdo haberlo visto, pero lo que más me llamó la atención fue que el mismo grupo Earth, Wind and Fire, bueno, a excepción de Maurice que no estaba ahí, hizo acto de presencia en el funeral. Ese día, ahí estuvo. Durante todo el tiempo en el que Maurice fue el líder de la agrupación, trabajaron con 3 diseñadores diferentes, quienes se encargaron precisamente de crear todos los outfits que utilizaban durante sus presentaciones, durante sus conciertos, o cuando por ejemplo iban a ceremonias o presentaciones muy importantes. Y entre esos 3 diseñadores se destacó uno que también trabajó con Michael. ¿Qué fue, Regi? No, pues no sé, no lo sé, compa. Eso es lo que yo traté justamente
de investigar, pero pues desgraciadamente Google no tiene todas las respuestas para todo y pues ya precisamente ya me lo comprobó, así que pues... Pero como les digo, uno de estos 3 diseñadores se encargó de trabajar también con Michael e incluso fue uno de los que fue encargado para diseñar el famoso guante con diamantes. El documental Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall se transmitió por el canal estadounidense Showtime el 5 de febrero de 2016, exactamente un día después del fallecimiento de Maurice White a causa del Parkinson que padecía. Al parecer se fue complicando su padecimiento cada vez más hasta que ya perdió la batalla. Todos los fans y toda su familia estaba devastada, estaban muy tristes porque ya no pudo estar presente, ya no fue testigo de un acontecimiento muy importante en su vida, y es que precisamente el 11 de marzo del 2016 se convirtió en abuelo de su primer nieta. Y sí, así es, el segundo hijo del cantante se había convertido en padre de una niña a la que llamaron Reese, y todo este nombre tiene una razón de por qué. Y es que básicamente toda su familia y todos sus amigos llamaban a Maurice cariñosamente Reese, así que pues fue una forma de honrar su memoria. Y todo esto también para decirles que su hermano Verdine hizo una aparición en el mismo documental, lo cual no sé si alguien lo notó, si alguien ya se había dado cuenta, pero pues no importa. Las canciones de Let's Groove y September tienen el mismo efecto de sombra fantasmal, por así decirlo, que en el video de Blame It on the Boogie de The Jacksons. Realmente no sé si esto era como, no sé, una tendencia que se tenía como por ese tiempo, hacer los videos así con ese efecto, pero realmente es una coincidencia muy grande. En 1983 publican el álbum Electric Universe y entre las tantas canciones hay una canción muy particular que se llama Moonwalk, y es algo igual súper curioso porque precisamente en ese mismo año Michael más bien da a conocer el paso Moonwalk al mundo, lo cual dejó impactados a todos. Sin embargo, esta canción que les digo es más romántica y no tiene nada que ver con Michael Jackson o con alguien o algo parecido. El segundo álbum de Philip Bailey que publicó en 1984 se llama The Wonders of His Love, y hay una canción muy particular que se llama I Want to Know You. Se parece muchísimo a Baby Be Mine de Michael Jackson del álbum Thriller. Philip Bailey publica otro álbum de nombre Triumph, lo cual coincide muchísimo con el álbum de The Jacksons que se publicó en 1980, que tiene el mismo nombre, el cual ganó una certificación platino y ventas que superaron al 1.000.000 de copias. De hecho, ni siquiera he podido descargar ninguna de las canciones de The Jacksons del álbum Triumph porque precisamente iTunes me voltea de cabeza absolutamente todo y dice que no puedo ponerlo en mi celular, que porque según el nombre coincide y que no se puede repetir. Pero pues yo me quedo pensando, realmente pues sí, son personas que publicaron el álbum con el mismo nombre, pero a final de cuentas son diferentes personas y son de diferentes ritmos. Recordemos que pues Philip Bailey, de hecho creo que ni siquiera se los dije, pero pues él se enfocó por una parte de su carrera a cantar y a hacer álbums de la categoría de gospel, mientras que The Jacksons se enfocó más en otro ámbito, que es más el pop, el rhythm and blues y todo eso. Entonces pues no sé qué está pasando con iTunes, que todo lo voltea de cabeza. Y la agrupación y Michael trabajaron con muchísimas personas, entre ellos está Greg Phillinganes, Paul Jackson Jr. y Paulino da Costa. Y además trabajaron con los Jerry Hay Horns, que también compusieron toda la parte de trombones, saxofones y trompetas también de muchas canciones de Earth, Wind and Fire, pero también algunas que otras de Michael Jackson también.
Creo que dije también 2 veces, no sé qué está pasando aquí. Earth, Wind and Fire publicó un álbum con el nombre de Heritage. Bueno, el nombre se los pongo aquí mejor, ya sin ningún problema. Y pues también en el álbum se encuentra una canción con el mismo nombre y también hicieron un video en el que se puede apreciar un pequeño fragmento de Billie Jean. La única foto que se puede encontrar en internet de Michael con Earth, Wind and Fire como tal, sin arreglos de Photoshop ni nada por el estilo, sería esta que les estoy mostrando aquí, donde claramente podemos ver a Michael, Tito, Jackie y Randy, creo que no está por ahí. Pero también podemos ver a Virgin, que está en este lado de la pantalla. Esa creo que es la única que hay en el universo. Aunque realmente no sé, realmente no me he puesto a buscar en Reddit o ver algunas cosas más en Wattpad o algo así, pero pues hasta ahorita la única que he encontrado es esa. Durante los 80 se dio mucho que la gente utilizara muñequeras, creo que para verse cool o más interesante o algo así, aquí en esta parte. Obviamente, ni modo que se los pongan en el cuello. Entonces claramente podemos ver a Randy Jackson, hermano de Michael, que utiliza muñequeras en ciertas épocas del Triumph Tour por 1981, por una cosa así. Pero también podemos encontrar a Philip Bailey, que está creo que en el Race Tour de Earth, Wind and Fire, me parece, donde también utiliza muñequeras, y esta presentación que estamos viendo precisamente en vivo data de 1981. Casi no hay como que mucha información respecto a los tours como tal. En el 2010 recordemos que ocurrió una de las tragedias más memorables, por así decirlo, que fue el terremoto de Haití, que dejó varios muertos y muchísimos heridos. Entonces, de alguna forma, para que la gente hiciera conciencia y tratara incluso de enviar ayuda de alguna forma, lo que se decidió hacer fue la versión del 25 aniversario, me parece, de We Are The World. Así que lo que se hizo básicamente fue incluir a artistas de la generación nueva y que incluso estaban ya por salir o cosas así. Y pues se puede ver a muchos artistas, se incluyó un fragmento de Michael, actuó su hermana Janet. Y también podemos ver en ciertos fragmentos a algunos de los integrantes de Earth, Wind and Fire. De hecho podemos encontrar a Philip Bailey, a Ralph Johnson y también a Berdine White en ciertas partes o fragmentos. Esto es realmente nuevo, yo no me había dado cuenta, apenas hoy que estoy haciendo este video, apenas me acabo de dar cuenta. Me quedé en shock cuando los vi, porque yo realmente esperaba verlos en el video de We Are The World de 1985, donde pues claramente pudo haber participado pues Maurice White también, pero pues por alguna extraña razón ni siquiera los invitaron, creo que ni siquiera los tomaron en cuenta, lo cual pues es muy raro. Así que Quincy Jones, ¿en qué demonios estabas pensando? Oh, por cierto. Y finalmente, ahora sí que para concluir de alguna manera, solamente para que lo tengan en cuenta, Berdine White comenzó a seguir a Paris Jackson, la hija de Michael, en Instagram, creo que desde el año pasado. Bueno, cuando es una de las tantas presentaciones que solía hacer con Gabriel Glenn, el actual novio de Paris. Entonces pues básicamente ella estaba ahí, y también creo que fue Berdine con su esposa Shelly. Entonces creo que desde ese mismo día, como les digo, Berdine comenzó a seguir a Paris, pero Paris no lo sigue. Entonces como que digo que. Y hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo y que realmente hayan podido aprender unas que otras cosas nuevas, igual que yo, porque yo realmente me quedé impactada. Muy probablemente haya muchísimos más datos curiosos que no mencioné. Estoy casi 100% segura que hay más datos que se encuentran precisamente en la autobiografía de Maurice, la cual no tengo, pero igual estoy esperando a tenerla, ya que pues, ya esté disponible en México, porque hay algunos ejemplares que no están disponibles aquí. Así que Amazon, será mejor que te pongas las pilas y ya mandes las cosas y mandes todo el material para acá también, porque acá también hay muchos fans. Bueno, soy yo nada más, creo. Muy probablemente el mismo día que publique este video también ya estará en mi página de Facebook, así que vayan a verlo por allá también. Así que es más probable que no me quiten el video
en la página. Entonces, sí, todos felices y todos contentos. Tampoco no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que se las dejaré aquí abajo en este lindo banner de color amarillo. También he notado hasta cierto punto que hay muchos de mis seguidores y de mi público que me sigue por el canal pero no me sigue por Instagram. ¿Cómo está eso? Porque lo único que vas a ganar cuando veas mi Instagram son mis fotos, así que ahí básicamente estoy publicando constantemente historias, estoy publicando fotos. Ve a verlo y sígueme porque no te vas a arrepentir. Recuerden que cada disco tiene una historia que contar. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Reggie Monk y nos vemos para la próxima. Bye. También es increíble cómo todo se va pasando por voces, así que incluso hay gente que ya me está empezando a reconocer en la escuela o así, entonces creo que wow, es realmente increíble, así que vamos a seguir creciendo cada vez más y ¿será posible que lleguemos a los 1000 suscriptores este año? Yo espero que sí. Gonna tell what you can do with my love. All right. Let you know, girl.